Gobierno envía oficio al CNTV en medio de cobertura de la prensa del caso Monsalve. Señalan preocupación por revictimización. Ahora se están preocupando de la víctima, ¿no? La ministra, la mujer, ¿no? Si a ver, Darío. Con su criterio orellano. Me gusta Darío porque Darío es como sparring, parejito, a todos lados. A todos. Sí. A ver. Sí, o sea, a ver, lo que pasa es que lo que señaló en parte al comienzo, además chapó porque efectivamente reconoce que claramente al comienzo dejaron fuera a Antonio Orellana, a Camila Vallejo, pero Antonio Orellana, porque en realidad efectivamente ella es la que le pega en su línea de flotación. Eso es parte del error político, esto no está en lo policial ni nada, y que debe ser que el ambiente, lo sabemos, debe estar para cortarlo con tijera. Pero imagínate todo con Boric, búscame esa gráfica. No, sí, terrible. Y por lo tanto, más allá de la evaluación que efectivamente uno puede tener de la ministra de la Mujer, lo que está tratando ahora es de, con unos pasivos tremendos, cargando una mochila, tratando de arreglarlo. Pero ¿sabéis qué? Sigan con Antonio Orellana, pero déjame decir una cosa, al menos para que quede sentado. A propósito, nadie lo ha planteado ahora, pero que uno lo escucha en diferentes partes, esta cosa como del ninguneo al feminismo, en la lógica de suponer, error tremendo, que solamente quienes están en el gobierno podrían ser feministas, y no entender que el feminismo, con sus variantes, que las hay, es una corriente que desde ya muchas décadas ha ido generando paulatinamente avances para las mujeres. O sea, por ejemplo, el feminismo de hace 80, 90 años atrás permitió que las mujeres votaran. Porque en este país, que tenemos más de 200 años de vida independiente, lo celebramos, grandes gestas, bueno, en parte esas gestas, hasta 1950 en la práctica, no votaban las mujeres. 47 elecciones. Claro, pero la municipal justamente, el 47 o el 49, parece. 47. Y en la del 52 recién, en la presidencial del 52, en la presidencial del 52. O sea, tuvimos premio Nobel a una mujer antes de que pudiera, Gabriela Mistral no podía votar en Chile. Ya. ¿Qué es lo que quiero decir? En esa línea hasta ahora, fíjate qué interesante lo que pasó ahora que decretaron prisión preventiva. Yo me imagino que los 8 que estamos acá, los 9 con Gonzalo, los 20 y tantos que estamos entre cámaras y todo, todos estaremos probablemente muy de acuerdo con que se haya ido en prisión preventiva. Sí. Pues bien, una de las razones de esa prisión preventiva es que el juez al aplicarla tuvo perspectiva de género. De hecho, lo explicitó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la situación hubiera sido al revés, si hubiera sido Monsalve el que fue violado, supongamos que hubiera pasado eso, que efectivamente unos pisco sour tomó y no se acuerda y hubiera tenido una violación de parte de un hombre o parte de una mujer o algún tipo de abuso, seguramente estaríamos en juicio y eventualmente podrían haber decretado una menos gravosa, una prisión preventiva domiciliaria, eventualmente una firma, etc. ¿Pero por qué lo hace? Porque no es lo mismo, no implica que no sea grave en términos personales. Eso a veces la gente, usted que lo está viendo, le cuesta, no se pierda. Esto tiene que ver con grandes tendencias mundiales. La perspectiva de género es asumir que no porque es lo que ha pasado en los últimos 10, 20 años, sino por cientos de historia de la humanidad y de las civilizaciones, las mujeres están más en riesgo que los hombres, de manera cultural. Por eso, cuando un joven de 16 años o un grupo de 3 chiquillos de 16 años va por un callejón oscuro a las 3 de la mañana, le pueden pasar cosas y puede sentir algún temor. Pero no es comparable que esos mismos 3 chiquillos fueran 3 chiquillas que a los 16 años pasan a las 3 de la mañana. Y eso es importante, fíjate, valorar la perspectiva de género que también se ha enquistado en la justicia chilena. Darío, yo creo que lo que se rebate acá y lo que se critica es el triple estándar de los colectivos feministas. Si esto hubiera ocurrido en el gobierno del expresidente Piñera y en vez de Monsalve hubiera estado Uvilla acá, ¿estás seguro que las protestas hubieran sido mayores? Estoy de acuerdo. ¿Ya? Y yo creo que eso es el problema acá. Ahora, es un problema. Uno de los problemas. Ayer hubo un muy buen programa que recomiendo que lo vean, donde estaba Mara Cedini debatiendo el tema del feminismo para discutir cuáles son los alcances, porque ese feminismo que tú señalas, que es muy positivo, es distinto a las corrientes feministas que hay hoy día. Entonces hay distintas corrientes o distintas fases feministas. Sí. Pero creo que la gran crítica, y lo han dicho mucho, es el silencio vergonzoso de los colectivos feministas respecto a este crimen por razones políticas. Yo solamente, y a propósito de lo que dice Iván, yo creo que lo que en gran parte uno rechaza como mujer, y creo que en general como un grupo cada vez mayoritario de chilenos en el país, de lo que vimos como movimiento feminista en nuestro país, precisamente es que llegaron a un límite que terminaron degradando a las mujeres. Yo creo que muchas de nosotras, cuando veíamos lo que hacían esos movimientos feministas, nos sentíamos avergonzadas. Cuando yo veía a la orilla del Congreso a mujeres orinando el año 2019, a mí me daba vergüenza. Yo creo que ese tipo de cosas, esa exacerbación
de lo que ellos denominaron movimiento feminista es lo que a nosotros no nos representa. Por cierto, que yo creo que hay muchas mujeres valiosísimas en Chile y en el mundo que han hecho una gran contribución por la equidad entre hombres y mujeres. Pero otra cosa muy distinta es ese movimiento vergonzoso que se provocó en el país y en otros países también. Musante y Alemparte. A ver. Es que a mí, al contrario, no me pasa que no me ofende para nada, ni me degrada para nada que hayan existido mujeres en nuestra historia que me hayan hoy día no solo permitido votar, sino también haberme postulado a un cargo de elección popular como es el ser diputada de la República. No solamente eso, sino poder haber asistido a la universidad, estudiar una carrera, un sinnúmero de cuestiones que eran impensadas para mujeres hace un siglo atrás. Pero quiero ir más allá. Hoy día, gracias a estos movimientos que muchas veces son cuestionados o criticados, es verdad, hay distintas corrientes y hay distintas corrientes de pensamiento y están en distintas causas, se logró una cuestión bastante histórica hace unos años atrás a propósito del caso de Antonia Barra, que es una ley de la República, y que precisamente la Corte de Apelaciones falla con una perspectiva de género, la Corte de Apelaciones de Temuco, y entiende que no es lo mismo cuando se comete un delito sexual respecto de un hombre en relación a una mujer, y el fallo lo dice textual. Entonces, una cosa es el debate ideológico, político que podemos dar acá respecto a las corrientes feministas o estar derechamente en contra de cualquier corriente que signifique el avance del reconocimiento de los derechos de las mujeres, y otra cosa es lo que ha dicho la propia justicia. Yo en eso he sido bien defensora y por eso también la referencia que hacía antes. Acá existen sentencias que avalan la perspectiva de género como una forma de proteger a las mujeres frente a estos delitos sexuales. A mí, la verdad, no se me ocurriría cómo poder estar en contra de aquello. Alemparte. A ver, primero yo creo que esta noticia es bien grave. El gobierno enviando al Consejo Nacional de Televisión un oficio señalando la revictimización de la persona que hace esta denuncia contra el ex subsecretario Monsalve, a mí me parece que linda, ¿no? Nuevamente en la hipocresía, por cierto. Yo acabo de decir que Orellana probablemente fue metida al final del baile en esto, pero no seamos hipócritas tampoco. O sea, que ahora vengan a preocuparse de la revictimización de la víctima cuando había 12 personas que sabían, y uno incluso antes de la denuncia, y tenían deber de denunciar, no me voy a cansar de decirlo. Pero además es grave desde el punto de vista de la libertad de expresión. Así es. No es el gobierno quien tiene que estar llamando al CNTV respecto de la revictimización, son la autorregulación de los canales. Y fíjense que la autorregulación de los canales ha sido bastante precisa en este punto. Nunca he escuchado en un programa de televisión que se haya mostrado una foto, se haya dicho el nombre de la víctima, ha sido tratado con mucho cuidado, la misma formalización fue tratada con cuidado. Entonces, por favor, tampoco nos pasemos de listo. Y respecto a la perspectiva de género, hay perspectivas de género y perspectivas de género. Hay corrientes que efectivamente han hecho avanzar los derechos de las mujeres, pero digámoslo, yo la otra vez mostré la sentencia premiada por el Poder Judicial respecto de la mujer que había sido infiel con el marido, y el marido le había hecho la ley del hielo, y eso efectivamente había, bajo una perspectiva de género, y ese era el premio que le daban a la sentencia, la ley del hielo significaba una forma de violencia. Entonces, desde el punto de vista de la perspectiva de género, lo que se aplicó ayer, para que la gente lo sepa, es algo que se llama el convenio de Belém do Pará, que es un convenio que busca erradicar la violencia de cualquier tipo en la mujer. Pero lo que hace, finalmente, es que el razonamiento del juez, lo que tiene que hacer el juez al razonar, es pensar en sacar todos los estereotipos que rodean al hecho de que haya una mujer implicada. Exacto. Me refiero a lo siguiente, que yo lo he escuchado ya mucha gente y que no es aceptable. A lo mejor se tomó muchos pisco sour. Sí, pues. A lo mejor, ¿por qué fue con el jefe? Es que ¿Por qué ese no tipo de esos cuestionamientos? estigmatización Entiendo. no tiene por qué dar lugar, y esto, pues, seamos súper claros. Ella podría haber ido incluso a la pieza del hotel con el señor Monsalve, pero si acusa una violación y un abuso sexual, ella podría haber ido a la pieza y no haber sido violada. Exacto. No, eso es una estigmatización brutal que yo la he escuchado en la sociedad y que creo que tenemos que erradicar. Pero es un cuento distinto a esto. Y esto de Antonio Orellana mandando oficio al CNTV, me parece que linda, sobre todo cuando hay un implicado que era parte del gobierno y donde hay gente del gobierno que está implicada en no haber denunciado, me parece que esto linda en un intento de cercenar la libertad de expresión. Muy, muy grave esto. Ya, a ver, arriba me están matando mal. A la vuelta, vamos a sumarle otro pelito a la sopa. A ver, ¿qué dice esto? Ahí está, esta es la foto con Carita de Pena. Réplicas del caso Convenios.
Diputada Catalina Pérez renuncia al Frente Amplio. El hecho fue confirmado por The Clinic por el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble, quien aclaró que la solicitud de renuncia fue presentada el 15 de noviembre y ratificada hoy. Ahí está. Catalina Pérez por los chats, ¿recuerdan, no? La platita está lista, los dos hombres, yo no tenía idea. Bueno, ahí está, carita de víctima.